Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sesión en la que hablaremos sobre un tema fundamental en este asunto de entender el diseño editorial. Por supuesto que el trabajo que resolvemos implica directamente a la lectura. Entender cómo leemos es un asunto que, además de interesante, pues es necesario para poder comprender las decisiones que debemos tomar en torno al diseño de un producto editorial, sobre todo en la parte del texto. Ese es el punto, me parece, del que carecen muchas publicaciones que en una primera instancia pueden verse muy atractivas, muy bien resueltas, pero que cuando ya el usuario o lector se adentra en la lectura, se descubre que ese producto editorial que tenía muy buena vista, en realidad no es un buen producto, o sea, es decir, no está bien diseñado. Este es como el talón de Aquiles, pues de muchos colegas, de muchos diseñadores que no tienen la especialidad, o sea, resuelven de manera muy adecuada la parte de la identidad. Como ya lo dije, pues terminan viéndose estas publicaciones muy atractivas, con fotos muy impresionantes, muy bonitas, pero la lectura es algo carente de calidad, es algo que al final influye para que un lector termine por desanimarse en ese proceso de lectura, o bien, si es mucho su interés en el producto, pues termine por digamos, pasar un esfuerzo para poder, con relativa comodidad, poder consumir el contenido de esta publicación. Entonces, cómo leer es un aspecto fundamental. Quiero que observes primero este video. Es un video muy bien llevado. Va a plantear cosas muy claras en relación a este fenómeno de cómo leemos. Te dejo con él, revísalo y enseguida continuamos. A priori, el movimiento del ojo puede parecer algo simple y azaroso, una imperfecta esfera que orbita en dirección izquierda a derecha y arriba a abajo, pareciendo detenerse a veces cuando se dirige la mirada hacia algún objeto o zona del espacio. Sin embargo, el ojo no se mueve aleatoriamente de una posición a otra, sino que sigue una conducta propositiva o teleológica. Cuando desplazamos nuestros ojos, lo hacemos por dos motivos: para dirigir la mirada hacia aquellos objetos de interés que deben ser procesados cognitivamente, y para que las imágenes se dispongan adecuadamente en la fóvea y obtengamos una percepción lo más nítida posible. Aunque existen diversos tipos funcionales de movimientos oculares, los que han sido más registrados y analizados en el contexto propio de la atención visual han sido los movimientos sacádicos. Los sacádicos son los movimientos oculares más rápidos. Su finalidad es la de disponer los estímulos en la fóvea, garantizando con ello la agudeza visual. Ejecutamos sacádicos cuando exploramos el ambiente o cuando leemos. Tal es su importancia durante el procesamiento visual que a lo largo de un día se ha estimado que una persona puede ejecutar una media de unos 230.000 sacádicos. Durante un salto o movimiento sacádico se ocasiona un fenómeno curioso denominado supresión sacádica. Consiste en que la recogida de información visual del medio queda prácticamente interrumpida durante la ejecución del movimiento. Una experiencia que permite comprobar este fenómeno consiste en ponerse delante de un espejo y tratar de observar el movimiento de nuestros propios ojos. Lo único que podremos percibir será una imagen estática de los mismos, pero nunca el movimiento, porque cada vez que éste se realiza, se interrumpe la recogida de información visual. Entre los saltos sacádicos se disponen las fijaciones oculares.
En ellas, los ojos permanecen relativamente estables para enfocar una zona concreta de la escena durante periodos de tiempo muy breves, frecuentemente de 200 a 350 milisegundos de duración media. La representación gráfica de una secuencia de saltos sacádicos y fijaciones se denomina escampaz. Cuando éste se sobreimpresiona a la imagen observada, se puede apreciar la exploración visual que ha realizado un observador. Las líneas corresponden a los saltos sacádicos o desplazamientos del ojo de una zona a otra. Los círculos representan las fijaciones oculares. A mayor tamaño del círculo, mayor duración de la fijación representada. El término fijación ocular es algo paradójico, pues el ojo de un sujeto sano nunca está totalmente estático. Si fijamos nuestra mirada en algún punto, a pesar de creer que nuestros globos oculares se mantienen firmes, la realidad es que se están produciendo pequeños micromovimientos. Estos son involuntarios, de muy pequeña amplitud, y su misión es la de ubicar la imagen lo más exactamente posible en la fóvea. Muy bien. Espero que muchas cosas se hayan podido resolver con este video. Vamos a puntualizar algunos aspectos y enfocarnos concretamente pues, en el tema de lo editorial o del diseño editorial. En principio, te muestro este texto. Es un texto, por supuesto, mal escrito, pero lo podemos saber toda vez que precisamente nuestro ojo activa estas fijaciones en partes extrañas, en partes que nos parecen anómalas, y es como entendemos que este texto no está correctamente escrito. Sin embargo, podemos entender cuál es el mensaje oculto en estas palabras. Te doy unos segundos para que descifres algunas partes del mismo mensaje. Muy bien, bueno, me parece que este texto que está aquí, estas palabras mal escritas, pero de las cuales podemos entender ciertas ideas o el mensaje, nos hacen saber que de verdad no es tan importante el poder leer palabras correctamente escritas para entender qué es lo que nos quieren decir. Esto es precisamente porque leemos como se explica en el video, a partir de fijaciones que se resuelven en movimientos oculares que se conocen como sacadas o saltos. Este es un asunto que se conoce desde finales del siglo XIX. Un francés descubrió que durante la lectura el ojo no se mueve en forma continua a lo largo del renglón, sino en pequeños saltos a los que llamó saccades, sacadas o saltos. Entonces, de ahí el nombre del término en francés, que nosotros, pues bueno, hemos de alguna manera traducido como en saltos, o bueno, antes sacadas, pero que nos lleva en una segunda, digamos, referencia de la palabra a entender de saltos. Y esto es porque precisamente, como se mostraba en el video y como te indico o señalo ahora en esta lámina, nuestro ojo de alguna manera se fija en ciertas partes cuando lee, no en el total de las letras o de las palabras. Aquí estamos apreciando un ejemplo que se muestra en el libro de Jorge de Buen, del Manual de Diseño Editorial. Aquí se puede ver una ejemplificación de acuerdo con estos aparatos que permiten identificar las fijaciones. Estamos apreciando entonces en esta imagen cuáles son las fijaciones que pudo haber tenido un lector ante este texto. Como podemos apreciar, no se distingue un patrón claro. Realmente
los saltos son, digamos, irregulares, incluso también el tiempo en el que el ojo se mantiene fijo varía, pero bueno, nos da una idea más clara. Podemos dejar entonces muy de lado este asunto de que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por supuesto que sí, de acuerdo con el tipo de escritura que desarrollamos, pero ya concretamente a la pregunta de cómo leemos, pues esos son aspectos que por supuesto nada tienen que ver. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer todo esto? Lo que se busca con el diseño editorial, con el buen diseño editorial, es favorecer la lectura, una lectura cómoda, fluida, digamos que interese o motive al lector a querer seguir leyendo, porque se supone deberá sentirse muy cómodo haciéndolo. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido que estás leyendo un libro y a las primeras hojas podrías estar prefiriendo abandonar? Por supuesto que esto tendría que ver no solo con la tipografía o el diseño editorial, sino con el contenido mismo, ¿no? Y de eso, bueno, ya se habla en el tema de los tipos de lectura que existen. Pero bueno, pensando que la lectura que voy a revisar me interesa, es allí donde sorprende que, aunque estabas muy motivado en llevarla, pues en la primera página o antes de terminarla, te has sentido desmotivado. Bueno, mucho de esto tiene que ver con que el diseño no fue resuelto considerando que habría que procurar que el lector se sienta en avance con la lectura que desarrolla y que este avance se resuelva de manera cómoda. Entre salto y salto hay una fijación, que es un breve lapso en el que el ojo se mantiene estático. Estas fijaciones suelen durar de 2 a 3 décimas de segundo en total, representan un 90 y 95% del tiempo total de la lectura. O sea, es decir, estas fijaciones resuelven lo que leemos, de tal manera que habría que prestar atención en que la forma en la que leemos se concentra solo en esos puntos. Aquí te muestro una lámina en la que se puede ver la ubicación de la fóvea. Esta parte que tenemos aquí en el ojo, si la ampliamos, se muestra en esta representación que esta es la parte donde realmente se enfoca la vista. Lo demás prácticamente pues es apreciar de manera muy borrosa los elementos, digamos, que se encuentran juntos a donde realmente estamos enfocando nuestra vista, o sea, lo que está interpretando la fóvea. Entonces, la verdad es que nuestra visión es muy limitada, se concentra solamente en ciertas partes. Ahora, bueno, te voy a indicar que durante estas fijaciones la fóvea puede ver con cierto detalle solo unos cuantos caracteres, pero la parafóvea abarca tal vez otras 15 letras adicionales al punto de fijación. Es decir, voy a regresarme en la lámina para señalarte que nuestro ojo, en esta parte, concentra la asimilación de información y esto, es decir, estos elementos que vemos aquí acercados, que son la parafóvea, interpretan la información de una manera no precisa, pero por supuesto se alcanza a distinguir, digamos, ciertas referencias. Por eso es que eventualmente, sin necesidad de leer la palabra completa, es decir, letra por letra o haciendo una fijación en cada letra, fijamos nuestra vista en un punto y a partir de este punto distinguimos ciertas letras y asumimos las que se ven alrededor y de esa forma completamos la palabra. De esas 15 letras, la parafóvea puede identificar con cierta certeza de 6 a 10 letras. Del resto de caracteres, la parafóvea solo puede apenas distinguir si son letras, números o signos. Mira, en esta lámina
se ejemplifica un poco cuál es este detalle de fenómeno que te estoy buscando explicarte. En la primera parte vemos una representación de lo que estaría interpretando nuestra fobia, y hacia las orillas lo que vería la parafobia. Entonces, este punto es suficiente para poder entender gran parte de la información, lo que motivaría que de este punto pudiera nuestro ojo hacer otra fijación hasta más adelante. Por supuesto que cuando nuestra parafobia registra información que conocemos, o sea, que nos resulta muy familiar, nuestro cerebro facilita esa asimilación de datos y nos permite dar probablemente una fijación más grande. Entre más espaciadas logren ser las fijaciones, más fluida va a ser la lectura. Si tuviéramos que hacer fijaciones de manera muy constante, eso provocaría un cansancio notorio prácticamente a los pocos párrafos de leer, porque estamos forzando nuestra máquina, es decir, no solo nuestros ojos, sino nuestro cerebro está teniendo que digerir de manera muy lenta la información, o sea, no hay esa fluidez que nos estimularía a poder seguir avanzando. Piénsalo así, cuando batallas mucho en leer algo, por ejemplo, y como ya se tiene, digamos, muy establecido, la receta de un doctor podría ser un ejemplo de algo que nos provoque un cansancio, porque las fijaciones se tienen que hacer constantemente, casi una enseguida de la otra, porque tenemos que identificar lo que entendemos debería ser una letra, pero no sabemos cuál es. Entonces, hacemos no solo una fijación, sino además tenemos que invertir tiempo en tratar de descifrar, o sea, de alguna manera la lectura fluida se rompe completamente y pasa ahora a un análisis de signos. Entonces, esos escenarios en donde las fijaciones tengan que ser muchas y muy constantes es algo que debemos evitar. Ahora bien, vamos a tratar de entender dónde se establecen estas fijaciones. El ojo, por supuesto, no se detiene en todas las letras y exhibe ciertas actitudes. Voy a mostrarte cuáles son estas actitudes que se tienen más o menos entendidas, que son las que provocan una fijación. Bueno, en principio, nuestro ojo pasa por alto muchas palabras pequeñas, principalmente preposiciones, conjunciones, artículos, etc., porque son construcciones visuales a las que estamos muy acostumbrados. Entonces, no necesitamos fijar nuestra vista ahí. Tampoco en palabras pequeñas, palabras como cama, loro, oro, palo, no sé, todas las palabras pequeñas, por supuesto que son candidatas a no motivar una fijación. Cuando nos enfrentamos, por supuesto, a palabras largas, sin duda nuestra visión tiene que concentrarse en una parte de esta palabra para asegurar que realmente esa palabra es la que estoy teniendo en mente o la que pienso que pudiera ser. Las palabras largas obligan a que nuestro ojo se fije sobre todo en la primera mitad. Al leer las primeras letras de dicha palabra, muy probablemente podríamos ya asumir cuáles son las siguientes y entonces poder hacer que nuestro ojo dé una fijación, digamos, más espaciada. Nuestro ojo, por supuesto, evita caer 2 veces en la misma palabra. Por ello es que cuando nos encontramos con algunos errores ortográficos que suponen esta situación, la de que hay una palabra repetida, podemos quizás ni siquiera darnos cuenta cuando estamos haciendo una lectura fluida, no una lectura de revisión, porque por supuesto en esta nuestras fijaciones son más constantes. Pero en este escenario en el que estamos planteando las fijaciones hablamos de una lectura común,
una lectura sin un propósito más allá que el de asimilar la información de un texto de manera convencional o natural. Entonces, en estos escenarios, nuestra vista, nuestro cerebro, va a evitar eso, va a evitar leer algo que ya revisó o que ya da por entendido. Entonces, no habrá por qué desgastarse cuando ya nuestra vista identificó una palabra, aunque ésta se repita más adelante. El ojo, la fobia, se concentra en las mayúsculas y en los signos. Ahora piénsalo de esta forma. Nuestro ojo está muy acostumbrado a distinguir caracteres, conoce ya perfectamente, sobre todo si eres ya un lector constante, la forma de las letras. Percibe perfectamente cuando está ante una V o una B o una C o una E. Entonces nuestro ojo registra las formas. Y por ello, digamos que cuando estamos leyendo un texto que de manera muy regular está escrito en bajas o en altas y bajas, las altas o mayúsculas son sin duda un punto de fijación, o sea, es casi mecánico. Si, por ejemplo, en esta línea de texto que te estoy señalando existiera una letra mayúscula, muy probablemente nuestro ojo haría una fijación aquí, en esa mayúscula, porque resulta de una anomalía en estas líneas de texto en las que se está escribiendo con letras bajas. Por ello es que, las mayúsculas son sin duda un candidato a establecer una fijación. Asimismo los signos, porque es algo que no se ve con regularidad y porque además entendemos en la comprensión del idioma que un signo establece un ajuste en la idea o un cambio, ya sea un punto, un signo de admiración, de interrogación, un guión, una coma. Entonces, un signo también es un motivador de fijación. Bueno, por supuesto, hablando de esta idea de anomalías, nuestra vista se va a detener en palabras que son muy complejas, sobre todo las que no conoces, o bien en palabras extranjeras, que por el idioma en el que están escrito, pues te obligarán a establecer una fijación ahí, incluso si es un idioma que ya conoces, como pudiera ser el inglés, porque si tienes un texto que se está leyendo en español, y de repente aparece una palabra en inglés, se entiende que, bueno, o sea, esa palabra anómala en ese texto, pues motivaría un asunto de idea muy particular y por ello es que nuestro propio cerebro se va a detener un poco ahí. Entonces, el asunto con este tema de cómo leemos condiciona el desarrollo del diseño editorial. Lo que se debe hacer cuando se diseña un libro, una revista, una publicación de cualquier índole, en donde se encuentra el cuerpo de texto principal, o sea, donde hay esos párrafos extensos de texto, que es en donde, por supuesto, el lector se concentra. En esas construcciones de párrafo, de cuerpos de texto extensos, nosotros debemos procurar que existan las menos fijaciones posibles, que éstas sean fluidas tanto como se pueda. Y eso, por supuesto, nos lleva a inmiscuirnos en temas que tienen que ver con la buena elección tipográfica para el documento, pero también en la ortotipografía, o sea, es decir, en cómo vamos a manejar los signos tipográficos dentro de un texto. Y ese es un tema que revisaremos, por supuesto, dentro de este curso de diseño editorial. Es un tema, considero yo, interesante, porque como diseñador editorial debes estar muy vinculado al manejo no solo de la tipografía, sino del texto en sí, de la redacción, del contenido, pues, de estos textos
que por supuesto te harás cargo de diseñar o de maquetar en una página. Pero bueno, espero que este tema te deje clara la idea de que necesitamos, como diseñadores editoriales, trabajar unos párrafos de texto o un cuerpo de texto con la fluidez necesaria para que el lector no se fatigue con rapidez y por el contrario se sienta motivado a seguir leyendo, a continuar con su lectura. Ese es el propósito de entender cómo leemos. Bueno, pues hasta aquí este tema. Espero te haya agradado. Va a seguirse complementando con lo que estaremos viendo en sesiones posteriores, pero todo está conectado, de tal forma que es fundamental entender cómo es que se lleva a cabo este fenómeno de la lectura. Que estés muy bien, que tengas un muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Bye.